Aldo Mesa, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Carlos, gracias, un gusto saludarte. Hablar de Siria es hablar de conflicto, de emergencia, de crisis humanitaria, incluso, pero sobre todo de drama. Un drama que afecta a toda la población, Carlos, pero específicamente a los niños. Se contabilizan 11.000 menores que han muerto en este conflicto, en este país de Medio Oriente. Sin embargo, en medio de este caos, en medio de esta violencia que se vive en Medio Oriente, existen historias y trincheras que, en este caso, como la medicina, hacen esfuerzos importantes por alcanzar la paz. Y esta es la historia que preparamos. El de Siria es un conflicto catalogado ahora como el más peligroso después de la Segunda Guerra Mundial. Un enfrentamiento civil que ha dejado más de 120.000 muertos en un pueblo que se confronta entre sí. Desde los altos del Golán así se observan los atardeceres en Siria. Una frontera en Medio Oriente entre Israel, Jordania y Líbano. Desde este punto, reconocido como israelí, la sensación es extraña y tensa. Todo remite a conflicto y guerra. El doctor Oscar Embón trabaja en una de las zonas más peligrosas del mundo como director del CIF Medical Center. Un hospital ubicado en la ciudad de Safed, fronteriza con Siria y al que piden auxilio un gran número de heridos graves de la guerra civil. Muchos de ellos niños. En los últimos 2 meses han cruzado la frontera de Siria con Israel 174 heridos de guerra, 15 de ellos menores de edad. Ahmed es un niño sirio de 4 años que lo único que puede hacer ahora es dibujar. Su rostro está lleno de cicatrices ocasionadas por las esquirlas y escombros de las bombas que cayeron sobre su casa. De ese ataque, solo sobrevivieron el pequeño Ahmed y su tío. Él estaba con su familia en su casa cuando una bomba la impactó e hizo que se derrumbara toda la casa con toda la familia. Él resultó gravemente herido. Ahmed es solo un caso. Pero en Siria más de 11.000 pequeños han muerto víctimas de francotiradores, armas químicas o explosivos. Ahora en sus piernas Ahmed tiene prótesis metálicas por la gran cantidad de fracturas tras el bombardeo. Se derrumbó y eso de alguna manera le creó, rompió parte de los huesos, parte de los riñones. El bombardeo fue del ejército sirio, aviones de la Fuerza Aérea Siria que bombardearon ese pueblo. Un pueblo sirio del que prácticamente no quedó nada. Y es que a este hospital israelí llegaron Ahmed y su tío heridos de muerte. Un osocomio que cuenta con 320 camas y es atendido por médicos judíos, pero también musulmanes. Y que incluso cuenta con quirófanos blindados capaces de ser sellados si se diera un ataque con armas químicas. En estas circunstancias trabaja su director, un judío de origen argentino quien advierte sobre los riesgos de atender a refugiados sirios en un país históricamente en conflicto con Israel. Ahí mismo hay gente, yo estuve paseando, estuve hablando, hay gente que está pro y contra. Y no sabemos qué puede pasar. Alguien entró hace 2 semanas, un residente de esos pueblitos sacó fotos así con un teléfono de los sirios y después publicó por internet, no me acuerdo si era cuál de esas redes sociales. Miren esta foto de este traidor. Ese sirio calificó a su compatriota de traidor por atenderse con los israelíes. Sin embargo, la mayoría de los sirios que piden auxilio a Israel ante la crisis humanitaria de su país lo hacen a través de las fronteras. Y aunque los límites territoriales están fuertemente resguardados por el ejército judío para evitar el paso ilegal de sirios, siempre hay excepciones. A veces nos preguntamos que si vamos a ayudar a todos, todo el mundo va a pasar por aquí a pedir ayuda, pero ¿quién puede dejar a una persona moribunda que se muera? Y es que el drama en Siria se centra en los heridos, en los enfermos y en los ancianos. Todos los sectores piden ayuda ante un sistema de salud colapsado. En Siria hay 91 hospitales, de esos el 38% están fuera de servicio y el 20% parcialmente dañados. Sí, los más vulnerables son los niños, las mujeres, pero también los ancianos y las personas que padecen de enfermedades crónicas.
Incluso para organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras, que atiende a la población siria en 6 hospitales, 2 centros de salud y varias clínicas móviles, ha sido difícil entrar y atender un drama humano rebasado incluso para la comunidad internacional. Brindar la ayuda es un gran reto, ¿no? El acceso es muy difícil, la inseguridad complica todo. O por ejemplo hay bases militares muy cercanos de los mismos hospitales, entonces dificulta mucho también para la gente poder acceder a estas estructuras. Y en medio de la crisis en Siria, el hospital israelí continúa recibiendo a sirios, árabes o israelíes. Porque el deber, asegura su director especialista en urología y de 66 años, es saber que la medicina no distingue nacionalidades. Los sirios que sanan regresan a su país, pero sin poder contarlo. Únicamente con la esperanza de sobrevivir cada día, porque el conflicto en Siria aún no termina. Así las cosas, Carlos. La frase de este niño sirio muestra parte de la realidad compleja y, por supuesto, violenta, y que ya ha afectado a otros países, pues se calcula en 2 millones el número de refugiados sirios en estas otras naciones. Paz es la palabra que más se pronuncia, pero sobre todo la que más se anhela, sea en Siria, en Líbano, en Israel o en la propia Palestina. Muchísimas gracias. Hasta luego, Carlos.